En esta tarde queremos darte la bienvenida al culto joven. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amelie recitará para ustedes el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, no besará lugares pastos y delicados. me hará descansar. confortará mi alma Confortará mi alma por sendas de justicia, por sendas de justicia, por amor a su nombre. por amor a su nombre. Así como Amelie aprendió desde pequeña este salmo, Dios quiere que sea una realidad en tu vida, que dejes que Él sea tu pastor y que te guíe a esos lugares de delicados pastos, para que cuando estés triste, donde te encuentres en el valle de sombra de muerte, recuerdes siempre que Él te está guiando y cuidando. Ahora vamos a darte la bienvenida no solo con estas palabras, sino también con una oración. Querido Dios, en este momento especial de sábado, pedimos que sea usted, con su infinita misericordia, el que nos cubra de su poder, que podamos iniciar con bien esta programación y que cada uno de los que está viendo pueda ser lleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invitamos a disfrutar de la programación que IR Canal ha preparado para cada uno de ustedes y para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Alabanzas. JMA y todos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel, a luchar por lo bueno y lo fiel. JA
Testimonio. En estos momentos hay un incendio en la parte frontal del Mercado Revolución. Por favor, tratar de evitar la zona. Ya los cuerpos de emergencia acuden al lugar. Gracias. Originalmente el mercado se empezó a incendiar desde el frente hacia atrás. Entonces hubo una parte donde agarró el mero centro y ahí mismo, partiendo del mero centro, jaló hacia acá, hacia donde está el local. Y pues lo más sorprendente es que se paró exactamente ahí donde estaba nuestro local, ¿no? Y cuando me doy cuenta, dicen, el mercado se quemó. Yo no hice mucho hincapié en eso, sino seguí ocupado trabajando. Pero después a ella le informan y me dice, oye, vete a ver el mercado, ¿qué le pasó? Y digo, sí, ahorita voy. Y dice, si ya se quemó el mercado, pues ya ni modo, hay que aceptarlo. Digo, pues hay que estar preparado. Digo, pues todo se va a quedar. Y vamos camino a ver el mercado y vemos toda la desolación. No me afligí. En mi corazón no hubo... Estuve totalmente tranquila. Lo que yo pensé, dije, bueno, si se acabó, se acabó. Pero pude ver la angustia en mis compañeros. Algunos gritaban, lloraban, angustiados porque de ver su trabajo en cenizas totalmente. Pues yo iba a ver, ¿no? Mi local, dije, lo que íbamos rápido, ¿no? Yo sí, eso sí, iba yo rápida. Nos bajamos, vamos rápido. Y cuando vi la entrada que pues estaba bien, entré y lo que vi es que pues todo estaba bien. ¿Qué pasó? Pues todos los locales se quemaron hasta donde yo, antes de que llegaran 3 metros antes que de mi local, ahí se paró el incendio. Lo que yo sentí es agradecimiento a Dios y lo expresé en mi corazón. No lo podía yo gritar porque veía yo mucha tristeza en otros corazones, entonces entre mí solamente decía, Señor, gracias. Algunas personas han dicho, como yo les he hablado de la palabra de Dios, les he compartido libros del año, entonces ellos saben que yo soy adventista. Esta persona me dijo, bueno, es que tú no estás sola. Esto fue la mano de Dios porque nadie más pudo haber hecho esto. De hecho, algunos de mis compañeros ahí más cercanos al siguiente local me han dicho, ¿cómo le hace? Y le empecé a decir, pues este local está en manos de Dios. La primicia, el fondo de inversión, la ofrenda, los diezmos. Entonces y le mostré con la Biblia, la palabra de Dios, aquí dice esto. Y yo lo hago. Como quedó muy dañado, como quedé muy cerca de donde fue todo el desastre, las columnas, con el calor, se tronaron. Entonces, como yo estoy muy cerquita de ahí, corro peligro de que eso se caiga. Entonces tuvimos que salir. Entonces la gente, cuando vio que teníamos que estar en la calle, corrieron a apartar sus lugares. Y yo, pues la verdad, no tengo experiencia en cuanto a eso, ¿verdad? Pues yo no aparté nada. Entonces voy caminando, voy a buscar a la líder. Digo, pues me quedé sin lugar. Entonces dice, vaya, y si ve un lugar, un espacio, me avisa y yo voy a hablar. Está bien. Yo me vine despacio, caminando, tranquila. Y cuando veo que no tardó mucho, ella me llama. Me dice, señora, venga, ya tengo su lugar. Y yo le agradecí a Dios, porque digo, Señor, cuidaste mi lugar, ahora tienes un lugar para mí, aquí. Y todos mis compañeros ahorita me han dicho, dice, le tocó un buen lugar, está en buen lugar. Cuando pasó esto, yo me acosté tranquila, desperté tranquila, no tuve esa aflicción de correr, de
desesperada, ¿no? Sino tranquila. Y entonces se me vino a la mente ese versículo que la palabra de Dios se cumple en sus hijos, que uno duerme tranquilo. Y cómo no confiar en este Dios grande y poderoso, porque sabemos que la mano de Dios estuvo allí y ha estado siempre. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Primera pregunta: ¿qué usó Dios para formar a Adán? ¿Qué usó Dios para formar a Adán? A, arena. B, polvo. C, piedra. D, fuego. 5 segunditos para que usted me responda allí en la sala de chat la respuesta que usted considere que es correcta. Dice la Biblia que fue tomado del polvo, con eso lo formó Dios según Génesis 2:7. La respuesta era la opción B. Continuamos. Pregunta 2. ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? ¿Qué día fueron creados Adán y Eva? A, cuarto día. B, quinto día. C, sexto día. D, séptimo día. Allí rapidito, creo que todos conocemos la historia de la creación. Vamos a ver cuántos de ustedes pueden acertar a esta pregunta. ¿Cuál fue el día en que ellos fueron creados? Dice que ellos fueron creados el sexto día, según Génesis 1:26 al 31. Pregunta 3. Hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra espacio. Usted me va a ayudar a completar el texto que acaba de aparecer en pantalla. A, santidad. B, misericordia. C, naturaleza. D, semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestro espacio. Rapidito allí deje la letra con la respuesta correcta. Y el versículo nos dice: hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso se encuentra en Génesis 1:26. ¿Qué lugar creó Dios en el Edén para que habitasen Adán y Eva? ¿Qué lugar creó Dios en el Edén para que habitasen Adán y Eva? A, un huerto. B, paraíso. C, un oasis. D, una granja. ¿Qué lugar creó Dios en el Edén para que habitasen Adán y Eva? 5 segunditos para que usted me deje la respuesta ahí en la sala de chat. Dice la Biblia que Dios creó un huerto. Los colocó en el huerto del Edén en Génesis 2, versículo 8. 5. ¿Cuál de estos ríos no regaba el huerto del Edén? ¿Cuál de estos ríos no regaba el huerto del Edén? A, Pisón. B, Gihón. C, Éufrates. D, Tigris. Escuche bien la pregunta. ¿Cuál de estos no regaba el huerto del Edén? Rapidito ahí en la sala de chat, déjeme la respuesta correcta. Dice la Biblia que Tigris se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Cuál era el trabajo que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? ¿Cuál era el trabajo que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? A, multiplicarse y llenar. B, comer y bendecir. C, descansar y disfrutar. Y D, labrar y guardar. ¿Cuál era el trabajo que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén? La Biblia cerciora que ellos tenían un trabajo muy interesante y la respuesta correcta era la D. Tenían que labrar y guardar. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 15. Pregunta 7. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, espacio. A, virtuosa. B, fiel. C, idónea. D, infinita. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, espacio. Ayúdame a completar aquí el mensaje de esta tarde, el versículo que aparece en pantalla. Y dice la Biblia que fue que le iban a crear a Adán una ayuda idónea, según Génesis 2:18. ¿Qué parte de Adán usó Dios para formar a Eva? ¿Qué parte de Adán usó Dios para formar a Eva? A, una costilla. B, el corazón. C, cabello. D, los dedos. ¿Qué parte de Adán usó Dios para formar a Eva? Costillas, corazón, cabello o dedos. ¿Qué me dice usted? Pues la Biblia señala que la parte que utilizó Dios para formar a Eva fueron una de sus costillas en Génesis 2:22. Pregunta 9. ¿Qué nombre le dio Adán a su mujer Eva? ¿Qué nombre le dio Adán a su mujer Eva? A, princesa. B, varona. C, sierva. D, madre. ¿Qué nombre le dio Adán a su mujer Eva?
Vamos a ver si usted acierta la respuesta de la tarde de hoy, la número 9. ¿Qué nombre le dio Adán a su mujer Eva? Pues todos los que acertaron habían elegido la letra B, que dice que le llamó varona. Capítulo 2, verso 23 de Génesis lo señala. Última pregunta. ¿Cómo es descrita la serpiente en comparación con todos los animales del campo? ¿Cómo es descrita la serpiente en comparación con todos los animales del campo? A, pequeña. B, mentirosa. C, astuta. D, malvada. Les recordamos lo importante que es estudiar diariamente la palabra de Dios. Vamos a ver si usted en esta tarde acierta esta última pregunta. Dice que era comparada como un animal muy astuto según Génesis 3:1. Bendiciones. Mensaje. Comenzamos el programa de hoy con la siguiente pregunta. ¿Qué es la tentación? Podemos decir que la tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Familias destrozadas, enfermedades, una conciencia atormentada. Estas son algunas de las consecuencias, muchas veces, de ceder a la tentación. La Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a tentaciones. Lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que está mal. Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos de las tentaciones. Quédate y acompáñanos. Comenzamos de esta manera. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores. ¿Ya fuiste tentado alguna vez? ¿Ya quisiste hacer algo prohibido, escondido? ¿Ya intentaste tentar a hacer el mal a alguien? ¿O el mismo anuncio de televisión ya te provocó la tentación a comprar algo? Según el diccionario, tentación significa atracción por cosas prohibidas, deseo vehemente, movimiento íntimo que puede incitar al mal. Tentación es un estímulo o mismo la inducción a algo que puede parecer atrayente. De igual manera, esto es inapropiado, o sea, prohibido. El pecado entró en el mundo a través de una negociación desobediente de los primeros padres, Adán y Eva. Fueron tentados a hacer algo que no podían y heredaron el pecado de la carne y no la culpa, dejándonos con la tentación de seguir nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Jesús también fue tentado, ¿no fue? Y venció. Pero ¿hasta dónde eso nos ayuda a vencer nuestras tentaciones? La verdad es que todos somos tentados cuando somos atraídos por nuestros propios deseos. ¿Será que la tentación tiene que ver con nuestra actitud? ¿Ya paraste para pensar cuál es la diferencia entre tentación y pecado? ¿Quién es tentado está pecando? ¿Cómo vencemos la tentación? Bien, como siempre, ya lo dije al inicio, felices de estar con nuestros amigos. ¿Cómo está Joel también? Bienvenido. Muchas gracias Carola, y bienvenidos a nuestros amigos que están viendo este programa y aquellos que están sintonizando también por la radio. Cada semana tenemos este encuentro, tocamos temas importantes que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro entorno, y hoy es un asunto del cual nadie puede escapar. Todos somos tentados en algo, absolutamente todos. De eso vamos a hablar hoy. Tú lo has dicho, ¿no? Algo que nos toca a todos. Pero surge una gran pregunta tal vez en la mente de muchos, Joel. ¿Cuándo surge la tentación? ¿En la creación del mundo tal vez surgió la tentación? ¿Por qué somos tentados? La Biblia menciona por lo menos la primera tentación en el Jardín del Edén, así que esto fue lo primero que se originó, vamos a decir, aquí en el mundo, desde el momento que Satanás, al verse que ya había sido expulsado del cielo, él usa la tentación para atrapar a otras personas. Entonces ahí él usa la seducción, la atracción, y a partir de allí
comienza a ver de que el ser humano es débil en algo, puede ceder rápido ante sus apetitos, no puede tener mucho dominio sobre aquello que está inclinado a practicar o hacer, a pesar de que sabe de que no está bien. Y a través de las tentaciones, Satanás quiere tener el control de la mente, el control. Ahora, la tentación no es pecado. El problema es cuando uno cede a la tentación, uno se entrega bajo el control del enemigo. Exactamente, ya iba a esa pregunta. ¿Es pecado? Porque muchos dicen, no, no es, sí es. No, ¿a partir de cuándo o en qué momento se torna en pecado? Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando la atracción se convierte en acción. Entonces, yo puedo ser tentado en alguna inclinación que yo tengo hacia el mal, pero yo puedo evitar. El no momento ceder, que ¿no es yo cierto? cedo, que yo acepto a la oferta que el enemigo pone, en ese momento recién se torna en pecado. Y hoy vamos a ver que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo la fortaleza moral y cada vez cede más rápido. Entonces basta ceder una vez a la tentación y Satanás sabe que esa es tu inclinación y cada vez la oferta va a ser mayor y el ser humano cede más, hasta que ya no se convierte en tentación. Entonces ahí está el secreto y te vamos a escuchar cómo evitar caer. Exactamente. ¿Dónde o en quién tenemos que hacerlo? Tú sabes que es la lucha de millones de personas, así que hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante y gracias allí por acompañarnos, Carola, en esta primera parte. Escuchamos, Joel. Muy bien, bienvenido una vez más. Gracias por estar allí sintonizando el programa. Gracias. Sé que estás allí con Biblia en mano y esperando también que hoy en este programa podamos hablar sobre un tema relevante, importante para nuestra vida. Sabes, todos los seres humanos tenemos tentaciones. Todos. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Ya recibí muchos mensajes. Algunas personas se acercan, dicen, pastor, yo no puedo, lucho contra algo que no puedo vencer. ¿Y cómo comienza la caída del ser humano? Pues por una tentación. El ser humano es tentado. Entonces hay personas que están cansados de intentar vencer una tentación y no pueden. Vamos al punto. Vamos a definir qué cosa es tentación y cómo surge la tentación. Para ello vamos a abrir la Biblia, que ella tiene respuestas para todo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Me llama la atención la definición tan exacta que aquí presenta Santiago. ¿Qué cosa es tentación? Primero te dice que nosotros tenemos que aprender a definir qué cosa es prueba y qué cosa es tentación. La prueba, Dios lo permite en nuestra vida para pulir nuestra fe, para que nuestro carácter pueda ser más semejante a Él. Las pruebas son necesarias en la vida. Las tentaciones no son ni provocadas, ni causadas, ni permitidas por Dios. Es decir, es obra netamente de Satanás. Y el diablo aprovecha cada situación para presentarte una tentación. Cada situación te presenta una tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Separarte de Dios. Yo voy a resumir aquí la palabra tentación en algo simple. Tentación es el intento de Satanás para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Voy a repetir una vez más. ¿Qué cosa es tentación? Es el intento del diablo. Ojo, todavía no lo consigue. Es el intento del diablo para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Eso es la tentación, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Satanás no tienta a todos los seres humanos de la misma manera. Santiago dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué cosa es eso? Todos los seres humanos tenemos ciertas inclinaciones hacia el mal. Es decir, lo que es tentación para mí no puede ser tentación para ti. Lo que es tentación para ti no es tentación para el otro. Satanás estudia al ser humano y sabe cuál es su propia inclinación, sabe cuál es su debilidad. Entonces, ¿qué cosa hace? Él usa la seducción, dice Santiago. Él es un seductor. Él seduce, pero ¿qué cosa seduce? Tus deseos.
Eso quiere decir que nosotros nos convertimos en nuestro propio enemigo, porque son nuestros deseos que nos llevan a aceptar una tentación ofrecida por Satanás. Eso está dentro de nuestra naturaleza, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa tenemos que hacer para no caer en tentación? Jesús nos enseñó en la oración a orar, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Hay otras versiones que traducen como no nos metas en tentación. En sí, lo que Jesús está enseñándonos ahí es ayúdanos a resistir la tentación, a tener la capacidad para que en la tentación podamos saber elegir correctamente. ¿Y qué cosa es la elección correcta? No ceder a la tentación. Esa es la mejor elección que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque en la tentación tú tienes una opción para ceder o no ceder. Mas para esto yo quiero llevarte a una historia registrada en la Biblia que aconteció con Cristo mismo. Y Él nos enseña cómo vencer las tentaciones. Tú puedes decir, ese Cristo vencía porque era Dios, porque era perfecto. Espera un momento. Él vino a este mundo como ser humano. Él era de carne y de hueso. Por supuesto que Él no tenía nuestras inclinaciones, pero Él tenía nuestra naturaleza ya desgastada y degradada por el pecado. Cuerpo físico ya degradado, desgastado, fuerza mental también. Esa naturaleza Dios la tomó, Jesús la tomó. Entonces, ¿cómo Él venció la tentación? Eso nos enseña cómo vencer hoy la tentación, ¿correcto? Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, porque ser tentado no es entrar en pecado. Ceder a la tentación es pecado. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 1 dice, para ser tentado por el diablo. ¿Correcto? Dios no tienta, es Satanás quien tienta. Ahora el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes decir, ¿qué tipo de tentación? Para mí no es tentación. Claro, para ti no, para Jesús sí. Y ahora te voy a explicar la razón. Jesús venció la tentación donde Adán cayó, solo que con una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia? Adán fue tentado en el jardín, Jesús en el desierto. Adán tenía el cuerpo perfecto, las facultades morales, físicas perfectas. Jesús ya no. Jesús tomó la naturaleza ya degradada por el pecado. Entonces ya allí tenía una desventaja. Jesús había ayunado 40 días, y es obvio. En un día que tú no comes tienes hambre, 10 días, 20, 30, 40 días sin comer. Allí viene Satanás y él no cambia la estrategia. Allí en el jardín del Edén utilizó el animal más lindo de la creación, que era la serpiente. Recuerda que la serpiente se arrastra después de la maldición. Quiere decir que en el jardín del Edén no se arrastraba, sino volaba. ¿Correcto? Ahora, si se presentó como el animal más lindo, tomando la imagen del animal más lindo en la creación, aquí en el desierto no creas que Satanás se presenta como allí nos dibujan, ¿verdad? Con cuernos, con una cola. No. Él se presenta como un ángel de luz. Y él usa la misma estrategia del Edén. ¿Cuál es la estrategia del Edén? Él quiere dominar nuestro apetito. Allí en el Edén presentó un fruto a Jesús por el pan, alimento, apetito. Porque Satanás sabe que si puede dominar nuestros apetitos, puede tener el control de toda nuestra vida, completamente. Ahora, ¿cuál es la otra estrategia de Satanás? Primero, él seduce tu apetito, ¿correcto? Tu deseo. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia? Hacerte dudar de la palabra de Dios. Allí en el jardín del Edén colocó la duda, ¿con que Dios os ha dicho? Y a Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder. ¿Acaso allí cuando Jesús se bautizó ya no había dicho el Padre, este es mi Hijo amado? ¿Por qué él coloca duda? Si eres, muéstrame tu poder. Ahí estaba la tentación. Demuéstrame que eres. Fíjate, el diablo hasta pide milagros. Interesante. Y él hasta puede hacer también para hacerte creer. Pero aquí le está pidiendo a Jesús un milagro. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Jesús no podía demostrar nada porque él creía en la palabra del Padre.
¿Correcto? Entonces tú no te dejes sorprender por un milagro, tú cree en la palabra. ¿Y cómo Jesús venció la tentación? Con un escrito está. ¿Y qué cosa presentó para poder defenderse de la tentación? Lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8, 3. Ahí está hablando la experiencia del pueblo de Israel. Dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este texto Jesús lo utilizó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el arma más poderosa ante cualquier tentación. Mayor que cualquier milagro es la palabra de Dios. Mayor que cualquier argumento es la palabra de Dios. Por eso es que Satanás quiere llevarte a dudar de la palabra de Dios. Y el remedio para la duda es leer la palabra de Dios. Tú ya escuchaste ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Hoy te voy a enseñar aquí con la mano. 5 cosas para poder vencer la tentación. Escúchame, préstame atención. En primer lugar, tú tienes que oír la palabra de Dios. Pero no es suficiente. En segundo lugar, tienes que leer la palabra de Dios. En tercer lugar, tú tienes que aprender o memorizar parte de la palabra de Dios. Jesús dio de memoria ese texto allí para poder enfrentar a Satanás. Memorizar la palabra de Dios. En cuarto lugar, tienes que meditar en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, tienes que practicar o vivir la palabra de Dios. ¿Entendiste? 5 cosas. Si tú haces estas 5 cosas con la palabra de Dios, tú podrás vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te saca de la mentira, te mantiene lejos del error. La palabra de Dios es luz para tu camino. Y Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ante el pecado, ante la tentación, antes de ceder, la palabra de Dios es tu protección. Voy a repetir esto. Ante la tentación, la palabra de Dios es tu protección. Si tú te refugias en ella, si tú aprendes, meditas, reflexionas, escuchas, lees, entonces tú vas a salir de cualquier tentación. Pero eso no es todo. Satanás él no se rinde fácilmente, él no desiste. Si él sabe que no has caído en una, él te puede llevar a una tentación mayor. Y mira qué cosa sucede. Mateo capítulo 4, versículo 5. El diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la altura del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez la duda, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, y aquí me sorprende que el diablo usa la palabra de Dios. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Cómo es esto? Como Satanás vio que Jesús le respondió con la palabra de Dios, él ahora usa la Biblia. Porque mira, Satanás es tan astuto. Satanás puede usar instrumentos humanos que tienen la Biblia en su mano y mentira en su boca. Puede. Satanás puede mezclar la verdad con la mentira. Puede. Satanás puede alejarte y hacerte que tú rechaces la verdad y que tú solamente confíes en lo que el pastor dice, el sacerdote dice, el líder dice y no en la palabra de Dios. Es decir, Satanás usa cualquier estrategia para que tú puedas caer en la mentira. Entonces, no te sorprenda que todo aquel que tiene Biblia en mano dice la verdad. Compara con la Biblia, lee la Biblia, profundízate en la Biblia. ¿Qué sucede? Porque hay muchos que toman la Biblia pero no te explican en su debido contexto o lo que la Biblia está diciendo. Te voy a explicar por qué. Satanás cuando tomó el texto, a sus ángeles mandará, está escrito. ¿Sabes qué texto está tomando? Salmos capítulo 91, versículo 11. Voy a leer. Ese texto está tomando Satanás. Salmos capítulo 91, versículo 11 y versículo 12. Dice así. A sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué cosa hace el diablo? Usa la palabra de Dios, pero usa líneas, no todo. Tú ya viste personas que abren la Biblia, usan una línea y no leen todo el contexto. Y por ahí vienen tantas herejías, por ahí vienen tantas falsas doctrinas. Satanás omitió, quitó del texto una parte. Satanás es experto en hacer eso. Incluso él usa instrumentos humanos para mostrarte la Biblia no completa, solamente por partes.
¿Qué cosa es lo que quitó Satanás? La palabra que te guarden en todos tus caminos. Quiere decir, si tú caminas en el camino que Dios tiene para ti, Dios te guardará. No en tus caminos, sino en los caminos de Dios. Y claro, Satanás quitó esa parte. Y Jesús le respondió otra vez con la palabra de Dios. Solo que ahora tomó lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y allí dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Este parece una disputa, un diálogo entre dos personas que conocen la Biblia, solo que Satanás usa parte de la Escritura, no toda la Escritura. Esa es una estrategia diabólica. Y hay muchas personas que hoy toman la Biblia por líneas y lo sacan de su contexto. Satanás, ¿qué cosa es lo que quiso? Llevarlo a Jesús de la fe a la presunción. Y eso te voy a explicar, y yo quiero que esto te quede claro. La fe te hace caminar en el camino del Señor, en la senda del Señor, que es el camino de obediencia. La presunción es una suposición tuya. Por ejemplo, ¿qué cosa es la presunción? La fe es, te voy a hacer un ejemplo, en el jardín del Edén. No comerás de este fruto. Fe es creer que si yo como del fruto, voy a morir. Yo creo en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es presunción? Come nomás. Finalmente Dios es amor. Dios te va a librar de la consecuencia. Eso es presunción. Racionalizar el pecado. Y hay muchas personas que hoy racionalizan el pecado. Dicen, sí, Dios me entenderá. ¿Ya escuchaste, persona? Eso no es fe, eso es presunción. Se apartan del camino de obediencia para ir tras su propio capricho. Y Satanás quiere sacarte de ese camino. Y es por eso que quiere quitar tus ojos de la verdad. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas extraordinarias, pero no hicieron la voluntad de mi Padre, por eso nos irán al cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué camino has tomado? ¿De la fe o de la presunción? Y allí viene la tercera tentación. Capítulo 4, allí en el versículo 8 dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿En qué momento Satanás se convirtió dueño de este mundo? Pues el momento que el ser humano le entregó el dominio a Satanás. Si el ser humano consigue dominar al ser humano, domina todo el mundo. Y él se autoproclamó príncipe, él no es el dueño, pero se cree el dueño, él es el usurpador. La adoración le pertenece a Dios. Y aquí el conflicto una vez más se ve por adoración. Adórame y te doy todo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Jesús? Tú no necesitas ir a la cruz, tú no necesitas sufrir, solo arrodíllate delante de mí y yo te voy a dar todo, todo. Ah, querido, y Jesús entendió que el camino que Él había venido a establecer no era un camino fácil. Y allí Jesús respondió otra vez, con un escrito está. Ahora yo te voy a enseñar otra manera de poder vencer la tentación. Huye de la tentación. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:22 dice, huye de tus pasiones, corre. José corrió de la tentación. Tú no puedes ir a un lugar peligroso para decir, aquí estoy para vencer la tentación. No. Cuando te sientas tentado, ora y corre, actúa, refúgiate en la palabra de Dios, pero corre, huye. Si Salomón hubiese huido, si David hubiese huido, no hubiese caído en pecado. La Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 14, 6, 18 dice, huid de la idolatría y huid de la inmoralidad. Si no tienes que enfrentar, tienes que huir. Cuida tus relacionamientos, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida tus sentidos, porque Satanás lo usa todo para hacerte caer. Ahora, cuando voy al libro de 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente, tentando a todo el mundo, queriendo devorar. Mas Santiago capítulo 1 versículo 12 dice que feliz es el hombre que vence la tentación. ¿Cómo vence la tentación? Por el poder de la palabra y huyendo del terreno peligroso. Rompe aquellas amistades peligrosas, rompe aquel lugar donde siempre caes. Si la pornografía es tu mayor tentación, entonces deja de estar solo, deja de frecuentar la internet cuando estás solo. Si tu pecado es la infidelidad, rompe aquella relación que está dañando tu relación familiar, pero quiebra, saca. No entres en ese terreno. Satanás conoce cuál es tu deseo y puedes caer en tentación. Refúgiate en la palabra y huye. Sabes, aun cuando Satanás ande como león rugiente, nosotros tenemos un refugio.
Por eso es que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ora a Dios, Dios mandará a sus ángeles para librarte de la tentación. No saques tus ojos de Jesús. Me encanta lo que dice Salmos capítulo 25, versículo 15. Dice, mis ojos están siempre en Jehová y Él sacará mis pies de la trampa, de la red. Tú quieres ser libre de todas las tentaciones, refúgiate en la palabra y corre a los brazos de Jesús porque Él es tu refugio y en Él tú vas a ser un vencedor. Ser tentado no es pecado, ceder sí. Si cedes una vez es más fácil ceder la próxima. Por eso, ante la tentación, corre a tu refugio, corre a la oración, corre a los brazos de Jesús. Dios no permite una tentación que tú no puedas soportar. Por eso Dios te va a dar dominio propio, Dios te va a dar fortaleza, pero tú necesitas huir, tú no puedes ceder, tú tienes que correr a Jesús. No sé cuál es tu tentación, mas sé que hay solución. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, hay muchas personas que son tentadas, personas que caen siempre en el mismo error, en el mismo pecado, no saben cómo salir. Mas hoy tu palabra nos ha mostrado el secreto. Vamos a refugiarnos en tu palabra y vamos a huir del terreno donde Satanás siempre nos lleva para poder apartarnos de ti. Queremos aferrarnos a ti, aferrarnos a tu palabra y danos poder, danos dominio propio y con tus fuerzas y fortaleza podamos siempre ser victoriosos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Como siempre yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Ahí te estamos esperando para seguir aprendiendo cómo ser victoriosos de Jesús. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Queremos desearle a ti y a tu familia una feliz semana y que recuerdes las mismas palabras que Dios le dio a Josué en su mismo libro, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo todos los días. Así que así como el Señor estuvo con Josué, estará contigo. No te preocupes por lo que ha de suceder. Quienes confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas y en esta nueva semana Él te demostrará su poder si confías de todo corazón en Él. Dios te bendiga y mi familia y yo te deseamos una feliz semana. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré.
sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar? El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar?